Ya vimos este video. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar con lesión tisular mediada por leucocitos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como me he mencionado en clases pasadas, sí el proceso inflamatorio es un mecanismo de defensa. ¿Me escucho bien, doctores? Vamos a hacer un paréntesis para que me digan si me escucho bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Entonces, mencionábamos que el proceso de inflamación es una medida de protección que se tiene por parte del sistema inmune para librarse de antígenos, de microorganismos, de cuerpos extraños. Sin embargo, no es tan específico, ¿estamos de acuerdo? Si hay situaciones que hagan que ese proceso se salga de control, pues puede causar daño. Y daño dentro del mismo proceso de inflamación aguda, ¿estamos de acuerdo? No estoy tratando de abordar ahorita situaciones como las reacciones inmunopatológicas, vamos, o sea, siempre va a haber lesión tisular leucocitaria cuando hay inflamación aguda. Y bueno, o sea, los tejidos adyacentes normales a las horas de inflamación siempre se van a ver, o sea, afectados. O sea, la inflamación va más allá del sitio original del agente causal. Y hay dos mecanismos que pueden, digamos, explicar esto. Un mecanismo es la fagocitosis frustrada y el otro mecanismo es la rotura de la membrana de los fagolisosomas por cristales, cuando el fagocita, por ejemplo, sílice o fagocita cristales de urato. Esos pueden romper los fagolisosomas y hacer que se salga del fagocito, digamos, el contenido de propio del fagocito, las hidrolasas, ácidas y todas esas sustancias que están en los gránulos. Ahora bien, yo les hago la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el proceso de fagocitosis frustrada? A ver, ¿quién me quiere decir, doctores, en qué consiste este fenómeno de fagocitosis frustrada? ¿Quién levanta la mano? El doctor Emilio Hernández, adelante. Adelante, doctor Emilio. Ya que había levantado la mano, participe. ¿Ya me escuchó? Sí, ya te escuchas, doctor, adelante. Ok, es que no puedo prender mi micrófono, doctor. ¿No es cuando los fagocitos tienen como una incapacidad para rodear justamente lo que van a fagocitar? O sea, y pues no se lleva a cabo el proceso de fagocitosis. Ajá, pero ¿qué es lo que sí ocurre, doctor? Se vierte el contenido de los lisosomas hacia el exterior, ¿estamos de acuerdo? O sea, si no lo pueden fagocitar, por ejemplo, una partícula muy grande o algún material como la membrana basal, estamos de acuerdo que no se puede fagocitar, entonces va a tratar de englobarlo o de formar esos pseudópodos, estamos de acuerdo, de atraparlo, no lo va a poder atrapar. Va a quedar abierto, por lo tanto, la membrana citoplasmática del fagocito, y esto, digamos, va a ser acompañado por liberación del contenido de los lisosomas, digamos, como una medida del fagocito para eliminar eso que se está tratando de fagocitar. Ahora bien, esto va a ir de la mano por la percolación o la salida de todas esas enzimas presentes en los lisosomas, que van a causar mucha destrucción tisular. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no lo va a poder fagocitar, pero sí lo va a atacar con el contenido de sus gránulos. Por eso se le llama fagocitosis frustrada, porque para esto tendría que primero internalizar
el material o el antígeno que se tiene que destruir para luego fusionarse con el fagolisosoma. ¿Estamos de acuerdo? Con el lisosoma para dar origen al fagolisosoma. Esto no ocurre, por lo tanto se llama o se le dice a este fenómeno de fagocitosis frustrada. Muy bien. Y mencionamos al inicio del tema que la inflamación aguda tiene dos compartimientos. Tiene un compartimiento vascular, tiene un compartimiento celular que ya vimos, ya hablamos de neutrófilos y de macrófagos, y ahora vamos a hablar de el compartimento o el área que es ligeramente más compleja, estamos de acuerdo, en comparación con otras temáticas de la inflamación, que es los mediadores químicos de la inflamación, que son muchos, estamos de acuerdo, y tienen diferentes funciones. Entonces, los mediadores químicos de la inflamación son sustancias químicas que producen todos los integrantes de la inflamación, células, estamos de acuerdo, algunos otros están presentes en el plasma sanguíneo y tienen la función de iniciar el proceso inflamatorio. Algunos otros te lo regulan, o sea, dictan cómo se tiene que llevar a cabo ese proceso inflamatorio, y otros finalizan. ¿Estamos de acuerdo? A grandes rasgos, así es como actúan estos mediadores químicos. Y son la diana, o muchos de ellos son el blanco de las terapias antiinflamatorias o de los fármacos antiinflamatorios. Sí, la gran mayoría de los fármacos antiinflamatorios actúan hacia o en contra de la producción de estos mediadores químicos, ¿estamos de acuerdo? Paracetamol, ácido acetilsalicílico, corticosteroides, todos ellos actúan en este punto, entonces, para evitar la formación de mediadores químicos. Y los principales mediadores químicos que vamos a revisar, porque hay muchos más de los que vamos a revisar, pero los fundamentales son las aminas vasoactivas, los metabolitos del ácido araquidónico, citocinas y quimiosinas, el sistema del complemento, el factor activador de plaquetas. Productos de la coagulación, lo voy a quitar aquí porque productos de la coagulación realmente no son proinflamatorios ni antiinflamatorios, sino que durante la inflamación, o se cree que la coagulación inicia, digamos, prácticamente al mismo tiempo que la inflamación, y hay células inflamatorias, algunos leucocitos que expresan ciertos receptores que son importantes para la formación del coágulo. Es por eso que el capítulo los menciona como parte de la inflamación, pero realmente no son ni proinflamatorios ni son antiinflamatorios, estamos de acuerdo, ni regulan inflamación, sino más bien están relacionados con lo que ya vieron ustedes con el doctor Carlos Sánchez, con la coagulación. Y tenemos factor activador de plaquetas, iminas y neuropéptidos. Son los más, digamos, representativos, los más importantes de este grupo de mediadores químicos. Por lo tanto, las aminas vasoactivas es el mediador químico de la inflamación que aparece al inicio de la inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Existen dos aminas vasoactivas. Una es la histamina, que es la más importante en la inflamación, y existe la serotonina. La serotonina en el ser humano no juega un papel importante en la inflamación. O sea, yo diría que inclusive no tiene ningún papel en la inflamación, sino más bien funciona como un neurotransmisor a nivel gastrointestinal. Estamos de acuerdo en las células, en las células endocrinas, ¿sí? Neuroendocrinas del sistema gastrointestinal. Por eso lo vamos a omitir. O sea, la histamina tiene un papel importante en la inflamación, pero en ratones, en roedores. En el ser humano no. En el ser humano, la amina vasoactiva de importancia es la histamina. Ahora bien, la histamina lo producen fundamentalmente los mastocitos. ¿Estamos de acuerdo? Y los mastocitos tienen aquí un papel bien estratégico, bien determinante. Estamos de acuerdo que hace que estas aminas vasoactivas sean las primeritas en ejercer su función al inicio de la inflamación. Y esto es dado por dos características.
Número uno, los mastocitos de manera natural están en los tejidos, están inflamados o no, y tienen una posición perivascular. Entonces, estamos hablando que el mastocito o célula cebada, como le quieran decir, está adyacente a los vasos sanguíneos o a los lechos capilares. Estamos de acuerdo que son, digamos, el escenario o la unidad primaria del proceso inflamatorio. ¿Estamos de acuerdo? Y es un mediador preformado. O sea, no se necesita formar. En cuanto es estimulado el mastocito para que desgranule, lo va a mandar hacia el exterior de su citoplasma y va a ejercer su función de manera inmediata. Es por eso que se sostiene a través de estas dos características que la histamina es el primer mediador, de los primeros mediadores que ejercen su función en la inflamación. Existen otras células que también tienen histamina, pero que no son tan, digamos, importantes en este contexto como los basófilos y las plaquetas. ¿Estamos de acuerdo aquí? Entonces la histamina, pues sí hay que verla como, digamos, en la amina vasoactiva que está dentro de los mastocitos y, digamos, esta relación es la más influyente en el proceso inflamatorio. Veamos esta imagen, tenemos aquí un mastocito. Esta es una tinción que le llamamos azul de toluidina. Tenemos, de acuerdo, tenemos el mastocito, aquí tenemos un núcleo al centro y está cargado de gránulos este mastocitos. Son gránulos, en la literatura los llaman metacromáticos, porque cuando tú utilizas un colorante como azul de toluidina, que es azul, color azul, sí, los gránulos de los mastocitos se tiñen de color violáceo. Entonces, este viraje a un color diferente del color original que estás utilizando para teñir un tejido se le llama metacromasia. Entonces, son metacromáticos y tienen el citoplasma cuando están los mastocitos activados, están bien repletos de estos gránulos. ¿Estamos de acuerdo? Y si se fijan que tienen histamina lista para ser utilizada y si se fijan que está en la periferia de este vaso sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el aspecto microscópico característico del mastocito. Bueno, como les mencionaba, la histamina es el primer mediador en ser liberado. Además, hay que tener en cuenta que es de acción muy rápida. ¿Estamos de acuerdo? Es de acción muy, muy rápida. Es breve, pero muy rápida la acción del mastocito. Y lo que hace que se desgranule, o sea, sí se le conoce al proceso de liberación de la histamina por parte del mastocito, son algunos factores que están indicados en la diapositiva. Cuando hay trauma mecánico, por ejemplo, cuando tú te frotas la piel con las uñas, por ejemplo, para rascarte, y eso hace que la piel se ponga roja. Bueno, eso tiene que ver con desgranulación de los mastocitos, porque al rascarte la piel, sí estás generando desgranulación de los mastocitos y liberación de histamina. ¿Estamos de acuerdo? El calor, el frío, inmunoglobulinas como la inmunoglobulina E, que actúa en las alergias, sobre todo, eso lo vamos a ver después. Permítanme, doctor. No, vamos a dejar así, no importa, lo miramos. Anafilotoxinas, como C3A, C5A, C4A. Sí, las anafilotoxinas, sobre todo C5A, sí, se le llaman anafilotoxinas porque están implícitas estas proteínas, estas fracciones del complemento C3A y C5A están implícitas en las alergias. Sí, y en la alergia, estamos de acuerdo, es muy común que se libere histamina. Sí, anafilaxia, alergia son sinónimos. Por eso se le llama anafilotoxinas. Sustancia P, interleucina 1, interleucina 8 son todos sus mecanismos, sustancias que inducen la desgranulación del mastocito. Cuando el mastocito se desgranula, se observa de esta manera. ¿Sí? Como la célula está liberando hacia el intersticio todos estos gránulos metacromáticos cargados de histamina. Muy bien, doctores. Entonces,
las aminas vasoactivas van a ejercer su función sobre todo en las células endoteliales, sobre todo en las células endoteliales de las vénulas del lecho capilar. Y esas van a tener un receptor para histaminas, el denominado receptor H1. Sí, ese receptor se va a activar cuando hay eliminación de granulación de los mastocitos, liberación de histamina, y va a causar dilatación arteriolar, y del lado de la vénula, sí, te va a causar un aumento de la permeabilidad, sobre todo mediante la respuesta denominada como transitoria inmediata. Es la respuesta de incremento de la permeabilidad venular o de la permeabilidad vascular, que inicia, prácticamente es el primer fenómeno a nivel venular que ocurre en la inflamación, al inicio de la inflamación, y dura poco, tiene un efecto de unos cuantos minutos a horas. ¿Estamos de acuerdo? Y puede causar también contracción del músculo liso bronquial. Sí, esto es importante, por ejemplo, en los procesos alérgicos, en donde la histamina puede causar dificultad para respirar en las personas. Muy bien, doctores. ¿Cuáles otros mecanismos o cuáles otros mediadores químicos de la inflamación tenemos? Bueno, tenemos un grupo muy grande denominados metabolitos del ácido araquidónico, también llamados eicosanoides, esto debido a su estructura bioquímica de 20 carbonos. Los eicosanoides, ¿sí?, o el ácido araquidónico, se obtiene, es un ácido esencial que se obtiene a través de la dieta. Estamos de acuerdo, son ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos. Sí, es esencial y se obtiene de la dieta directamente, porque así lo consumes, o a través de la conversión del ácido linoleico, que termina convertido en ácido araquidónico. Ahora bien, el ácido araquidónico pertenece a la serie del ácido graso omega 6. Tú lo consumes cuando comes, por ejemplo, carnes rojas, pescado, carne de pollo, huevo, sobre todo. ¿Estamos de acuerdo? Esos son alimentos ricos en ácido araquidónico. El ácido linoleico, que presenta o pertenece al grupo del omega 3 y del omega 6, está en los dos grupos, hay dos isoformas, se va a convertir en ácido linoleico a través de un proceso químico. Estamos de acuerdo que va a terminar formando este ácido araquidónico de 20 carbonos. Ahora bien, el ácido linoleico se consume también a través de carnes, de huevo, pero también de frutos secos y de aceites vegetales. Entonces esto, digamos, el ser humano no lo produce, necesitas adquirirlo a través de la dieta, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿dónde se deposita? Perdón, aquí hay un error. Sí, ¿dónde déjame quito esto porque hay un error. No, está bien. Muy bien. Perfecto, ya quedó. Entonces, permítame, doctor, denme un minutito, por favor. Listo, sí estaba bien. No, es que no entendí la diapositiva. Ahí va.
Y bueno, ¿dónde se almacena el ácido araquidónico? Se almacena en las membranas. Después de que lo consumes o se consume, se esterifica con los fosfolípidos de la membrana y ahí queda como, digamos, de reserva. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y yo les hago la siguiente pregunta. Para que el ácido araquidónico se libere. ¿Quién quiere participar? Se libere de ese estado esterificado, los fosfolípidos de membrana. ¿Quién quiere participar? Levanten su mano. ¿Doctores están muditos o qué pasó? A ver, doctora María Cristán. Ay, perdón. La activación de la fosfolipasa. Muy bien, doctor. Entonces se tienen que, o sea, digamos, estos son liberados, ¿sí?, de los fosfolípidos de membrana a través de la liberación o de la activación de la fosfolipasa 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí la fosfolipasa A2 es importante para que se liberen esto. ¿Y quién estimula la fosfolipasa 2? Bueno, son estímulos químicos, físicos, mecánicos, las anafilotoxinas de 5A sobre todo, son muchos otros, pero los que menciono ahí son los más, digamos, representativos. Esto te va a activar la fosfolipasa 2 y la fosfolipasa 2 va a liberar el ácido araquidónico que está esterificado en las membranas. ¿Estamos de acuerdo? Y va a estar disponible para generar, ¿sí?, los mediadores químicos o los metabolitos que se derivan de la actividad del ácido araquidónico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La transformación o, digamos, la formación de estos metabolitos del ácido araquidónico, sí, está íntimamente relacionada con 3 enzimas. En el libro se mencionan que son 2 enzimas, pero en realidad son 3, porque la lipoxigenasa hay que dividir en ciclolipoxigenasa y 12-lipoxigenasa. Entonces tenemos por un lado la ciclooxigenasa, también sobre todo la COX-2, porque COX-1 tiene otras funciones no tan importantes en inflamación, sino más bien de homeostasis hídrica, en los riñones, por ejemplo. Sí, digamos, su función es más de ese tipo, pero la COX-2 o ciclooxigenasa 2 sí tiene una función preponderante en inflamación, y a través de esta ciclooxigenasa, de esta enzima, o vía de la ciclooxigenasa 2, se van a producir elementos inflamatorios bien notorios denominadas prostaglandinas. Y por el lado de la 5-lipoxigenasa se van a producir también elementos proinflamatorios denominados leucotrienos, y a través de la 12-lipoxigenasa, las lipoxinas antiinflamatorias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se necesita estas enzimas que actúen en el ácido, sobre el ácido araquidónico, para convertirlo en estos productos, ya sean prostaglandinas, leucotrienos o lipoxinas. Y los metabolitos del ácido araquidónico tienen efectos sobre los receptores acoplados a proteína G, que ya vimos. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la gran mayoría de las células de la economía corporal van a ejercer su efecto. Muy bien. Entonces, las prostaglandinas. Las prostaglandinas son eicosanoides o, digamos, eicosanoides o metabolitos del ácido araquidónico, que se designan por sus siglas según su constitución bioquímica. ¿Estamos de acuerdo? Y en el libro se mencionan o digamos, estudian las más representativas, las más numerosas. Por un lado tenemos la prostaglandina, PG es de prostaglandina D2, ¿sí? La prostaglandina D2, ¿sí?, es la principal prostaglandina que sintetizan los mastocitos. Tiene un efecto similar
a la histamina. Sí, por un lado induce vasodilatación arteriolar y aumento de la permeabilidad del extremo venular. También es un importante quimiotáctico. Es un importante quimiotáctico de neutrófilos. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las funciones principales de la prostaglandina D2. Tenemos otra prostaglandina, la prostaglandina E2. Sí, esta, digamos, está más ampliamente distribuida, o sea, no nada más en los mastocitos, sino en más células. También induce vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Tiene funciones solapadas entonces con la prostaglandina D2, con la histamina. Sin embargo, la prostaglandina D2 y E2 producen durante más tiempo vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. O sea, son más efectivos para estos dos mecanismos que la propia histamina. Y también la prostaglandina E2 es la prostaglandina algésica, porque causa dolor cutáneo cuando es infiltrada en la piel, y también es causante de fiebre. Por lo tanto, es pirógena. Tenemos más prostaglandinas. Sí, el tromboxano A2, TX es de tromboxano. Lo sintetizan, en este caso, las plaquetas, pero para sintetizar tromboxano necesita entonces la ciclooxigenasa que le dio origen a esto, o necesita, mejor dicho, una segunda conversión enzimática, ¿estamos de acuerdo? Para convertirse en tromboxano, y esto es a través de una enzima denominada tromboxano sintasa, ¿sí? Que te genera una segunda conversión enzimática después de la primera que se dio a través del COX-2. Estas también inducen, generan efectos que son importantes para la inflamación. Te induce agregación plaquetaria para la inflamación y reparación. Agregación plaquetaria para formar el tapón plaquetario primario, que causan vasoconstricción y trombosis. O sea, realmente tromboxano A2 lo tenemos que ver desde el punto de vista de la coagulación. Estamos de acuerdo, al menos de la formación del mecanismo de hemostasia primaria. Estamos de acuerdo, de la formación del tapón plaquetario, por lo tanto. Tenemos la prostaciclina, ¿sí? En su forma, digamos, en su forma de I2 o no activa. Sí, ya su forma activa 1A, ¿estamos de acuerdo? Son sus dos formas, estamos de una forma inactiva y una forma inactiva. La forma inactiva es la prostaglandina F1A, perdón. ¿Sí? O también se le conoce como prostaciclina, las dos. Esta la sintetizan células endoteliales y necesitan también una segunda conversión enzimática a través de la prostaciclina sintasa. En este caso, la prostaciclina es vasodilatadora e inhibe la agregación plaquetaria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va al contrario del tromboxano. Las funciones son contrarias al tromboxano. Muy bien, doctores. Tenemos más metabolitos del ácido araquidónico. Tenemos los leucotrienos, que se producen a través de la vía de la lipoxigenasa, de las 5 lipoxigenasas. Por un lado tenemos el leucotrieno, LT es del leucotrieno B4. Sí, es sintetizado por los neutrófilos, en algunos casos por macrófagos. Es quimiotáctico, activa a los neutrófilos, estimula la adhesión al endotelio vascular por parte de los de los leucocitos, induce la formación de especies reactivas del oxígeno y liberación de enzimas lisosómicas también por parte de los fagocitos, sobre todo de los neutrófilos. Tenemos otros leucotrienos. Leucotrienos, voy a regresar para que anoten, doctores, para que no se queden sin anotar.
Muy bien, tenemos más leucotrienos. Como de acuerdo, tenemos los leucotrienos C4D4 y E4, que son productos, o sea, digamos que se producen uno seguida de otro a través de una serie de estímulos o de cascadas bioquímicas. Entonces, los leucotrienos C4D4 y E4 tienen funciones solapadas, o digamos las mismas funciones. Sí, los sintetizan los mastocitos e inducen vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular. Muy bien, doctores. Tenemos metabolitos del ácido araquidónico. Sí, tenemos las lipoxinas que se producen por la, sí, de la 12-ciclooxigenasa, de la 12-lipoxigenasa. Y de las lipoxinas tenemos dos nada más miembros. Sí, la lipoxigenasa A4 y la lipoxigenasa B4. Sí, la lipoxigenasa sí, son producidas entre las plaquetas o en los neutrófilos las sintetizan o sintetizan, digamos, precursores intermedios, precursores químicos intermedios de las lipoxinas, y en las plaquetas son transformados precisamente en lipoxinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los neutrófilos sintetizan, pasan a las plaquetas y ahí terminan su conformación bioquímica. Y las lipoxinas generalmente se consideran que son antiinflamatorias. ¿Sí? Todo aquello que se produce a través de la 12-lipoxigenasa tiene capacidad de inhibir la adhesión al endotelio y la quimiotaxia de neutrófilos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se les confiere este carácter antiinflamatorio. ¿Me gustan anotar? Entonces ya vimos prostaglandinas, leucotrienos y lipoxinas. Y aquí acabamos entonces con los metabolitos del ácido araquidónico. No sé si tengan dudas, preguntas respecto a lo que acabamos de ver. Histamina y los metabolitos del ácido araquidónico. Pueden levantar la mano si tuviesen dudas. Nada, perfecto, doctores. Entonces, tenemos un tercer grupo de mediadores químicos de la inflamación, las citocinas y las quimiosinas. Sí, las más representativas de estas son el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas otras citocinas, pero estas son las más preponderantes y las de mayor importancia en la inflamación. Tienen funciones solapadas entre factor necrosis tumoral e interleucina 1. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen origen también solapado. Sí, las dos son sintetizadas sobre todo por macrófagos activados y células dendríticas. Son las células que son esencialmente productoras de estos dos mediadores químicos. Sin embargo, existen otros clones celulares que producen de manera separada, ya sea factor necrosis tumoral o interleucina 1. Los linfocitos T son productores sobre todo de factor necrosis tumoral. Los mastocitos y en algunos casos las células epiteliales son productores de interleucina 1. ¿Estamos de acuerdo? Y productos microbianos, cuerpos extraños o cualquier otro, células necróticas o cualquier otro inductor de la inflamación puede desatar la síntesis de cualquiera de estas dos
citocinas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la función o cómo se sintetiza? ¿Qué es lo que estimula, mejor dicho, que se sintetice una citocina u otra? Pues tiene que ver cómo se activa el proceso de inflamación, ¿estamos de acuerdo? Si el proceso de inflamación se activa a través de los receptores TOL en macrófagos y en las células dendríticas, esto, digamos, va a generar que haya producción de factor necrosis tumoral. Sin embargo, si lo que se activa dentro de la célula es el inflamasoma, es todo ese mecanismo que te lleva a la producción de citocinas, pues el inflamasoma precisamente va a generar que se produzca interleucina 1. Depende cuál sea, digamos, cómo se activa o de qué manera se active la célula mononuclear, en este caso macrófago célula dendrítica, que se va a ir hacia un lado o hacia otro la producción de citocinas. Muy bien, doctores. Y la función que tiene tanto el factor necrosis tumoral como interleucina son funciones solapadas, son activación endotelial durante rodamiento y adhesión estable leucocitaria. Sí, ya mencionamos que el factor de necrosis tumoral, sí, y la interleucina son importantes para la activación endotelial, o sea, que se produzcan o se expresen en la superficie de la membrana citoplasmática de la célula endotelial las selectinas, sobre todo selectina E y selectina P. ¿Estamos de acuerdo? Y eso para el rodamiento y para la adhesión estable leucocitaria, sí, las dos van a ser importantes para que se expresen los ligandos para las integrinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de las funciones importantes de estas dos. ¿Estamos de acuerdo? La adhesión leucocitaria al endotelio, ya sea como rodamiento y la adhesión estable, ¿sí? Inducen también que las mismas células endoteliales produzcan citocinas, quimiosinas, eicosanoides y que también incrementen la actividad procoagulante propia del endotelio. Estas son las funciones básicas que estas dos citocinas le confieren al endotelio. ¿Estamos de acuerdo? El endotelio es la célula que se ve principalmente afectada, ¿estamos de acuerdo? Por estas dos citocinas. Muy bien. Entonces, por otro lado, sí, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, sí son importantes en la formación o la expresión de las denominadas reacciones de fase aguda. Las reacciones de fase aguda, pues son todos esos signos y síntomas que se presentan durante la inflamación, como fiebre, malestar generalizado, somnolencia, calosfríos, etcétera. Eso se llama reacciones de fase aguda. Y hay otro síndrome que está relacionado con la sepsis, o sea, con procesos infecciosos diseminados, denominado síndrome de respuesta inflamatoria aguda. Estamos de acuerdo que ese síndrome te da más signos y síntomas, pero cuando está el paciente ya en una etapa de sepsis. Muy bien, doctores. Y ya de manera solitaria, digamos, sin estar relacionado con las interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral tiene funciones propias, ¿estamos de acuerdo? Te va a potencializar la respuesta de los neutrófilos. Se estimula su actividad microbicida a los macrófagos. Tiene un fenómeno o una influencia muy importante sobre el fenómeno de anorexia, pero anorexia asociada a procesos inflamatorios, ¿estamos de acuerdo? No anorexia psiquiátrica, en donde, digamos, el factor necrosis tumoral induce el catabolismo o el metabolismo, la utilización de las reservas lipídicas y de proteínas en el organismo, ¿estamos de acuerdo?
relacionado esto con procesos inflamatorios crónicos, persistentes o neoplasias malignas, ¿estamos de acuerdo? De hecho, cuando se asocia a neoplasias malignas o a infecciones crónicas, que esto ya tiene mucho tiempo, sí, esta anorexia se va a acompañar de atrofia muscular, de disminución o pérdida de peso. A este cuadro clínico se le conoce como caquexia. Es por eso que los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, en etapas terminales, sí son pacientes muy delgados, o sea, pierden peso de manera muy importante. ¿Estamos de acuerdo? No tienen hambre, ¿sí? Y sus músculos están atróficos. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto se conoce con el nombre de caquexia, este cuadro clínico. Muy bien. Y tenemos la interleucina 1 y la interleucina 6 también, que tienen funciones aparte del factor necrosis tumoral. La interleucina 1 es importante para la cicatrización porque induce la formación, síntesis de colágeno por los fibroblastos, induce la proliferación de células mesenquimatosas, por ejemplo, de células sinoviales, del sinovio articular, estimula la generación también de un linfocito, ¿sí? Al cual le vamos a denominar TH17, que es importante dentro del contexto de la inflamación crónica como reclutador de neutrófilos. Es un linfocito colaborador, CD4 positivo, que tiene, digamos, o participa en cierta manera en el proceso inflamatorio agudo. Y las quimiosinas, de las quimiosinas tenemos también algunos isoformas, ¿estamos de acuerdo? La primera isoforma es la CXC, esto está, digamos, indica cómo están sus residuos de cisteína organizados al inicio, al medio, al final. De ahí el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, estas quimiosinas CXC son sintetizadas fundamentalmente por macrófagos activados y células endoteliales. Son quimiotácticas y activadoras de neutrófilos. Esa es la función principal que tienen estas. Sus inductores más importantes, aquí faltó la palabra inductor, pero quien induce la síntesis de estas quimiosinas son los productos microbianos, interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Anteriormente, sí, a la citosina más representativa de este grupo CXC se le denominaba interleucina 8, porque tenía una estructura química, digamos, muy similar al grupo de las interleucinas. Sin embargo, esta nomenclatura ya no se utiliza. Actualmente, sí, a la citosina más representativa de este grupo CXC se le denomina CXCL8. Sí, ese es el nombre, digamos, actual de la citosina más representativa del grupo CXC. Muy bien, doctores. Tenemos otro grupo de citocinas, las citocinas CC. De esas tenemos 3 más importantes. Tenemos la llamada proteína quimioatrayente de los monocitos. También tiene estas siglas que ustedes ven entre paréntesis. Tenemos a la eotaxina, CCL11, según la clasificación más novedosa, y a la proteína 1-alfa inflamatoria de los macrófagos, sí, denominada CCL3 o sus siglas anteriores, MIP1-alfa. Estas son quimiotácticas de monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. Como dice la diapositiva, tienen una actividad quimiotáctica solapada. En el caso de la eotaxina, esta sí tiene un efecto, digamos, únicamente de quimiotaxis sobre los eosinófilos. Sí, pero en realidad, digamos, las demás pudiesen tener un efecto más solapado. ¿Sí? Y tenemos las quimiosinas C, tienen, de las cuales se identifica nada más como miembro la linfotactina, XCL1,
Sí, únicamente va a tener un efecto quimiotáctico prácticamente específico, relativamente específico de linfocitos. Es quimiotrayente para linfocitos, esta quimiosina C. Muy bien, y tenemos las quimiosinas CX3C. ¿Sí? De esta tenemos a la fractalquina, también como único miembro. Y de la fractalquina existen dos isoformas. Una que está ligada a la superficie de las células endoteliales, que sirve o estimula la adhesión celular. Y hay una soluble, estamos de acuerdo, en el intersticio, que es quimiotáxica. Sobre todo, tiene efecto quimiotáctico sobre monocitos y linfocitos T. Muy bien. Y las quimiosinas en general, ¿sí? Van a jugar un papel importante durante el proceso de migración de leucocitaria. ¿Estamos de acuerdo? Porque son fundamentales para que las integrinas que están inicialmente en un estado de baja afinidad se conviertan en quimiosinas con un alto grado de afinidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prácticamente todas las quimiosinas que revisamos tienen esta función, incrementar la afinidad de las integrinas leucocitarias. Muy bien, doctores. Entonces, todas estas quimiosinas ejercen su efecto también en receptores acoplados a proteína G. Sí, y son receptores, sí, de distinta estructura bioquímica, pero que tienen afinidad solapada, o sea, que reciben, o sí, son receptores para todas las quimiosinas. Sí, y los mismos leucocitos expresan múltiples receptores para esas quimiosinas. Sí, los receptores más reconocidos, y en el libro los menciona relacionado con la patogénesis del VIH, pero en realidad esos son los receptores que están más distribuidos en las células, receptores de quimiosinas, CXCR4 y el CCR5. Con estos dos se recibe la señalización de todas las quimiosinas que existen. Muy bien, doctores, nos vamos a quedar aquí. ¿Dudas, preguntas al respecto? No, doctor.